सब स्टार्ट अभी मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। Bueno, bienvenidos todos ustedes. श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान यज्ञ में पिछले 2 पाठों में हमने भूमिका बनाई भगवत गीता पढ़ने के लिए। इसमें हमने मंगलाचरण के En las 2 sesiones anteriores habíamos discutido la instrucción del Bhagavad Gita y del Mangalacharana y de las auspiciosas invocaciones desde el comienzo y lo que se debe recitar antes de empezar el libro y acerca de su significado, que es Shastra o las escrituras y qué tipo de escrituras hay. Y en la sesión anterior, al final, estábamos discutiendo qué es Shastra. शास्त्रम ही सर्व प्रमाण गोचर विविधानंत ज्ञान में। तो शास्त्र में वो ज्ञान देता है जो हमको El Shastra nos está enseñando ese conocimiento
que no podemos derivar de ninguna otra forma, de ningún otro medio. Y esto debemos recordarlo porque lo que ocurre muchas veces es que la ciencia moderna, o la ciencia de hoy en día, dice de hecho, la ciencia y el Shastra tienen temas diferentes, inclusive si el tópico es el mismo, como en nuestros Puranas, la descripción de la creación, por ejemplo, se describe el proceso, pero la forma en la que se presenta el Shastra en la ciencia moderna, ambos son diferentes. El sistema de enseñanza era básicamente diferente. Entonces, el Shastra enseña de tres formas diferentes. Porque nuestra vida depende primordialmente de nuestra karma, de nuestras acciones. De acuerdo a nuestra karma, nuestras acciones, tenemos ese resultado. El karma que nosotros realizamos, eso se le llama pravriti, y no hacerlo se llama nivriti. Entonces, si realizamos una acción correcta, tenemos un resultado correcto, y si hacemos una acción incorrecta, tenemos un resultado incorrecto. Y lo que nos enseña el Shastra es qué tipo de resultado vamos a tener, de qué tipo de acción. Y este tipo de conocimiento no se puede tener de ninguna otra escritura. La ciencia del karma es extremadamente complicada y hay karmas que vienen de resultado inmediato, y hay otras acciones como por ejemplo sembrar una semilla. No tomamos inmediatamente el resultado, eso toma muchos años, y hay varias acciones de las cuales podríamos no tener resultado en esta vida, sino en el futuro, en las vidas futuras. Y es por esto que caemos en ilusión y nos preguntamos, pero la ciencia dice una cosa y el Shastra dice otra. Entonces, comparado con la ciencia, la visión del Shastra es bastante amplia. La ciencia discute temas demasiado limitados, y la ciencia habla únicamente de esta vida, por ejemplo. La ciencia moderna no discute qué ocurre después de la vida, después de esta vida presente, eso no lo discute, pero el Shastra discute qué es la muerte, qué es la vida, qué es la creación, por qué es creado, cuál es el objetivo de la creación y de la vida, y cuál es el objeto de nuestra vida. Esos son secretos que solo se pueden conocer a través del Shastra. Y ahora, si no tenemos fe en el Shastra, no podemos ver esto desde un punto de vista distinto, pero nuestra creencia, mientras nuestra creencia no cambie, nuestro conocimiento del Shastra tampoco va a ir profundo. Si no creemos en la ley de la gravedad, no significa que la gravedad no exista o que la gravedad no te vaya a influir. Lo que es verdad únicamente, y no puedes cambiar la verdad. En el Gita, Bhagavan Sri Krishna describe en el Gita, Bhagavan discute que no existe abhav, sat, y no hay bhav o asat. Lo que quiere decir esto es que los cuernos de un conejo quiere decir que un conejo nunca va a tener cuernos. La ciencia puede desarrollar algo, pero de acuerdo a un proceso natural, no, los seres humanos no tienen cuernos y tampoco los conejos. Por ende, la verdad no puede ser cambiada. La realidad se puede entender, se puede conocer. La ciencia también nos está enseñando acerca de causa y efecto únicamente, una explicación en una sola línea directa. No describe lo que ocurre, pero no puede explicar el por qué.
la ciencia descubre, y descubrir no se le puede decir descubrir algo que ya existía. Él no diseñó la ley de la gravedad, él la descubrió, Newton la descubrió, y de manera similar el conocimiento que recibimos del Shastra no puede cambiarse. Podemos aprenderlo y podemos aplicarlo en nuestra vida para tener beneficio, pero no podemos cambiarlo. De esa manera el Shastra nos está instruyendo para nuestro propio beneficio y nos enseñan tres formas diferentes, y esto es importante entenderlo. Entonces, algunas personas dicen que no enseña el Gita, sino que enseñan otra cosa diferente. Entonces yo decía anteriormente que el Gita es una ciencia extremadamente profunda que tiene un montón de perlas dentro del Gita, y por eso, para entender el Gita correctamente, debemos entender de manera correcta el sistema a través del cual el Shastra enseña, porque tenemos malentendidos acerca del Shastra y de lo que el Shastra nos enseña. Si no lo entendemos correctamente, no vamos a tomar el beneficio. En nuestro país hay tantas escrituras y no tomamos el beneficio de ellos, eso va a ser nuestra pérdida. Por eso, para entender el Shastra necesitamos paciencia. El Shastra nos enseña en tres formas. Primero, como un rey. Un rey está dando una instrucción. Cuando el rey da una instrucción, nadie le puede decir por qué está ordenando de esa manera. Como ahora en nuestros días, todo el mundo está cuestionando todo. ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos hacer esto otro? Entonces, hasta cierto punto, cuestionar está bien, pero hay ciertas cosas que no se deben cuestionar o que no pueden ser cuestionadas. Entonces, por ejemplo, la ciencia discute acerca del Big Bang. ¿Por qué el Big Bang ocurre, por ejemplo? La ciencia no puede decir nada. La ciencia no puede explicar por qué el Big Bang ocurre. Y porque no lo pueda explicar quiere decir que está equivocado. No, tal vez hay cosas que no tienen respuesta directa y por ende no puede ser descubierta. La ciencia no tiene ningún método a través del cual enseñe el método del cual se genera el Big Bang. De una manera similar, el rey discute algunas leyes. Ahora tenemos el Parlamento, y el Parlamento hace como algunas delimitaciones y no podemos decir, el Parlamento está haciendo esto, ¿por qué lo hace? No, debemos seguir al Parlamento, y si el Parlamento lo seguimos, nos va bien, y si no, tenemos que ir a la cárcel o tenemos que pagar una fianza. La segunda forma de enseñar del Shastra es como un amigo. El amigo nos enseña de una manera hermosa, deberíamos hacerlo así, o no deberíamos hacerlo así. Y la tercera es como el amante. Cuando hay un amante o una esposa, ella no va a decir nada directamente. Quiero comprar un sari. La esposa va a ir con el esposo a la tienda y no le va a decir directamente, yo quiero comprar este sari. Ella de pronto toma el sari y le pregunta al esposo, dime cómo se me ve, cómo me veo con él, pero no le está diciendo directamente quiero comprarlo, le está sugiriendo al esposo cómo me veo en este sari. Entonces, de hecho, el asunto de preguntar no es para saber si se ve bien o no, sino porque lo quiere comprar. Eso se llama parokshavad, quiere decir una forma indirecta de enseñar. Y el Shastra también se enseña de manera indirecta. Muchas enseñanzas que se hablan en el Shastra se hablan de manera circular, no directa, sino indirecta. Y esta es una forma de enseñar el Shastra. Entonces un esposo inteligente va a entender, esto es lo que la esposa quiere. Y si no lo entiende, cuando la esposa vuelva a la casa va a haber un problema y ella se va a enojar y va a decir, yo quiero comprar un sari, pero tú no me lo estás dando. Y es por eso que debemos entender el sistema del Shastra. Y esto se habla del Hari Lila Amrita. El Shastra enseña como un Prabhu, como un rey, como un amigo y como un Priya, un amado. El Shastra tiene tres tipos de declaraciones que debemos entender de manera correcta. Está el Vidhi Vakya, está Nisheda y está el Artavada. Los Vidhis
son declaraciones que se hablan diciendo la verdad acerca del Dharma. El Nisheda no implica que no se actúe de manera violenta, y el Artavada, que son declaraciones o son glorificaciones, no tienen instrucciones, tampoco prohibiciones, simplemente están glorificando. Como nosotros, por ejemplo, ahora tenemos publicidad. En el Shastra, por ejemplo, esto se llama Artavad. Entonces alguien está simplemente glorificando. Esto, digamos, se puede encontrar en los Puranas, que cualquier persona que estudie este Shastra o este Purana diariamente no le va a faltar riqueza, siempre va a estar lleno de victoria, sus enfermedades se van a ir. Y estas son declaraciones que son glorificaciones, Artavad. Ahora, esas declaraciones, glorificación, no dan una instrucción directa que debemos estudiar este Shastra diariamente. Simplemente está glorificando, de manera que nos inspire a estudiar. Como cuando estamos comiendo, alguien está glorificando un ítem particular de comida, y a través de escuchar esta glorificación también sentimos que queremos comer esto. Como por ejemplo, alguien tiene de manera libre o gratis. Entonces, ¿de dónde alguien nos va a dar algo gratis? Una persona abre una tienda no para darnos algo gratis, claramente. Esto es solamente una estrategia como para inspirarnos a comprar el producto. De hecho, el costo del producto está incluido inclusive en la muestra gratis que está ahí, y a eso se le llama Artavada o glorificación. Entonces, alguien que tiene hambre, esta persona no va a preguntar qué se ha cocinado, va a decir cualquier cosa que se haya cocinado, tráela. Alguien que se esté muriendo de hambre nunca va a preguntar, ¿qué cocinaron hoy? Lo que sea que hayan cocinado se lo va a comer. Y alguien que no tiene hambre va a hacer 50 preguntas. ¿Qué cocinaron? ¿Y qué van a hacer en la noche? ¿Y por qué no está de esta forma? O esto. Aquí le faltó esto. Entonces, cuando tenemos necesidad acerca de algún objeto, vamos y lo compramos. Pero cuando no tenemos necesidad, como la gente que se va a hacer shopping, en realidad van para entretenerse. No es que quieran comprar algo, pero son atrapados por los vendedores de las tiendas, y ellos tienen diferentes pantallas para atraer a los clientes. Si ahora vas a un centro comercial, por ejemplo, las personas van a decir, tenemos mucho sentido de control. Entonces van a parar en el sentido de control y vas a volver sin comprar nada. No, pasas 2, 3, 4 horas y vuelves sin comprar nada. Si puedes hacer eso, quiere decir que tienes mucho control de los sentidos, porque literalmente no es posible ir y no comprar nada. Algo vas a comprar de alguna manera, porque los señores de la tienda te lo van a vender. Entonces, el Shastra no está ahí para aquellos que no quieren seguir el Dharma. Entonces el Shastra les está enseñando a aquellos que no quieren cumplir el Dharma, mira, haz así, vas a ir al cielo. Y entonces son como una prueba gratis o para inspirar, como si alguien no tiene hambre, por ejemplo. Entonces se le dice, mira, debes comer esto particularmente. Entonces la persona tiene hambre. Entonces el Shastra nos está diciendo que debemos seguir estas declaraciones y aplicarlas en nuestra vida. Otra forma en la que estamos hablando del Shastra quiere decir aquellas que inspiran por temor. Si no haces esto, vas a irte al infierno. Como por ejemplo hay una descripción del infierno en los Puranas. Entonces hay un tipo de infierno en donde te van a fritar y te vas a morir allá tostado, y hay un bosque donde las hojas de los bosques son como unas espadas y tienes que caminar a través de él, o hay aves que te van a sacar los ojos, y ahí está la descripción de esos infiernos. Entonces esos son declaraciones. Como a los niños le aplicamos técnicas. Si tomas esto, tienes la zanahoria, si no, tienes el palo. Es como cuando los seres humanos no aplican su inteligencia y viven como animales,
¿Cómo controlas un animal? El animal tienes que entrenarlo como en el circo, que entrenan a los animales. Les dan al animal algo, si lo hace bien, y le dan de comer, y si no, le dan palo. Ese es el sistema viejo, ahí no hay nada nuevo en esto. Entonces hay Vayánaka, declaraciones en el Sastra, hay Rochaka, declaraciones, y Yatharth, declaraciones Yatharth. En Vayana y Rochaka, en esas declaraciones siempre hay exageraciones porque es un Artavada. Entonces, escuchando eso, la gente se le despiertan muchas dudas. Uy, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Primero debemos entender el sistema del Sastra para poderlo entender. Por ejemplo, para los niños les decimos, oh, por favor, toma leche o come esto. Y ahora el bebé se vuelve gordito, tiene esta enfermedad. No, el propósito no es enseñar esto, es crear un interés. Y luego está el Yathartha, declaraciones que son exactamente como son, Yathartha, como son. Aquellos que no han entendido el propósito profundo del Sastra, ellos simplemente se envuelven en las declaraciones Artavada, o alguien está hablando así, y entonces luego dice, uy, la gente está haciendo problemas con los Sastras, porque ellos no entienden los Sastras, y de hecho el Sastra está diciendo esto, y es correcto. Entonces, por eso debemos recordar que hay declaraciones Yathartha también, y esas no las escuchamos. Ya sea que sea un Veda, un Purana, o un Tantra, o cualquier otro Shastra que va de acuerdo al Shruti, en esos Shastra encontramos estos Stajivav statements, estas declaraciones Stajivavs. En cualquiera que sea el stotra, al final vas a encontrar una glorificación o el fruto que ocurre si estudias este stotra particular, por ejemplo. Entonces, el lenguaje del Sastra se entiende también en otras tres formas: Samadhi Vasha, Laukiki Vasha y Parakya Vasha. Samadhi Vasha, Pratama, Laukiki. ¿Qué es Samadhi Vasha? Es extremadamente difícil de entender. Samadhi Vasha es ese Vasha, ese comentario que los sabios han realizado en un estado del Samadhi y lo están explicando tal y como es. Por ende, es difícil de entender, porque obviamente la experiencia que ellos han tenido en ese estado de Samadhi es, digamos, diferente de nuestra experiencia día a día. Entonces, la experiencia que los sabios tienen, cuando lo escuchamos, no la encontramos lógica, no encontramos que encaje dentro de nuestra lógica, pero es exactamente como es. Eso no encaja en nuestra lógica. Entonces, hoy la ciencia muestra que no hay una teoría particular en la ciencia mecánica, que es una partícula. ¿Cuál es el camino de la partícula? Son dos propiedades diferentes, con características diferentes. Puede que no haya peso en el camino, pero sí en la partícula. Una partícula está limitada a un lugar específico, pero está, digamos, siguiendo un camino, está fluyendo. Entonces, las propiedades son completamente diferentes, pero de la misma manera aparece como onda y a veces aparece como partícula. Y eso viene de una manera completamente diferente a la lógica. Lo que es una onda no es una partícula, lo que no es una partícula no es una onda. Pero aquí tenemos ambas propiedades. Entonces, Samadhi Vasha es algo así, como he dado un ejemplo. Nasadasi, Asadasi. Nasadasit, Na Asadasit. Es una declaración muy importante del Upanishad. Aquello que no es Sat tiene que ser Asat, y aquello que no es Asat tiene que ser Sat. Entonces, lo que está diciendo esta declaración es que hay algo que no es Asat y tampoco Sat.
Para poder entender esto, necesitamos dar una explicación. Los sabios realizados dan explicaciones o estas explicaciones. Cuando llegamos a estas declaraciones no pensamos que personas tontas están dando estas declaraciones, sino es porque esto es un Samadhi Vasha, lo vamos a tener del Upanishad, del Purana, y vas a encontrarlo en el Bhagavatam también, Samadhi Vashas. Y estas declaraciones podrían engañar nuestra mente y nuestra fe tiembla. ¿Qué está pasando? La segunda es Laukiki Vasha. Laukiki Vasha es nuestro lenguaje, el que usamos. Aquí él se explica en un lenguaje simple. इस प्रकार से हम जाके हमारे समझ में आ जाए, जैसे द्वासपर्णा सुजा सुखाया समानम वृक्षम परिसस जाते. Esta declaración está en el Rig Veda, que nos muestra que en nuestro cuerpo hay un alma y hay un Paramatma. Quiere decir, hay dos que están sentados ahí en el corazón. Esto no es difícil de entender. Y la tercera es Parakya Vasha. Hay como ciertas analogías, ciertas historias. Pero, de hecho, la analogía no está en la historia, sino que el propósito de la historia es explicar una filosofía o una conclusión particular o una siddhanta particular. Como por ejemplo en el Bhagavad, que tenemos la historia del rey Puranjana. Quiere decir que había una gran ciudad con 11 puertas y había un rey. Esa es una explicación, de hecho, que está hablando de nuestro cuerpo. La ciudad es explicada como el cuerpo es explicado como una ciudad. Así, digamos, nos explican acerca del cuerpo como si fuese una ciudad. Y eso se ha explicado muy bien en esta historia. Ya se llama Parakya Vasha. Eso también tenemos que entenderlo, porque el Shastra no nos va a decir, mira, este verso es un Samadhi Vasha, este verso es un Laukiki Vasha, este es un Parakya Vasha. Eso tenemos que entenderlo a través del Parampara. De esta manera el Shastra se puede entender. Lo que contiene el Shastra es Shabdas, palabras. La Shabda, la palabra, tiene 3 tipos de significado. Esto es un tema muy detallado, voy a tratar de explicarlo rápidamente. El primero es Mukhya Artha, o el significado primario. Lo que sea que decimos, eso es exactamente lo que queremos decir, o el significado. Por ejemplo, esto es un libro. Esto tiene un significado directo. Mira, esto es un libro. Es un libro. ¿Se acuerdan? Yo había explicado la palabra y su significado. Libro es la palabra y el objeto libro es el significado. Eso se llama Mukhya Artha. El segundo es Lakshanika Artha. Lakshanika Artha es diferente del primario. Como digo, el libro está sobre la mesa, por ejemplo. ¿Dónde está el libro sostenido? Sobre la mesa. Entonces ahí entiendes que hay una tabla sobre el cual el libro reposa. Si yo digo, Premandir está en Chetikara Road, en la calle Chetikara, es la forma en la que hablamos. Esa es la forma en la que hablamos, pero no le prestamos atención. Pero si le prestamos atención, que la palabra que utilizamos sobre, el libro está sobre la mesa. Esa palabra tiene en la misma declaración otro significado. Cuando decimos que Premandir está sobre Chetikara Road, quiere decir que un objeto está sobre otro objeto. Entonces no quiere decir que Premandir esté sobre la calle Chetikara. Cuando decimos Premandir está en Chetikara, la calle Chetikara, entonces decimos que en el templo, no es que el templo esté sobre la calle. Si estuviera sobre la calle, ¿qué va a pasar con la calle? La calle no sería una calle y pararía el tráfico. Pero generalmente hablamos así. Entonces aquí la palabra sobre, debemos removerle el significado inicial, el primario, y ponerle Lakshanika.
Lo que quiere decir en realidad es que el templo está al lado de la calle Shatikara, no sobre la calle. Pero ¿por qué no hablamos así y decimos, el templo está al lado de la calle Shatikara? Porque también podríamos decirlo así. Es porque lo que queremos decir es exactamente al lado de la calle o sobre la calle. Si decimos cerca de la calle, no hay una distancia fija. 50 मीटर दूर भी बराबर है, 100 मीटर दूर भी बराबर है, उसकी कोई सीमा है क्या? बराबर कितनी दूर होता है? Entonces no habría un significado claro allí. Y es por eso que decimos el templo está sobre la calle. Se llama Lakshanik. Y aquí no estamos hablando solo del Shastra. En nuestra vida diaria estamos hablando de esta manera. Entonces existen muchas veces que tenemos malentendidos el uno al otro porque no entendemos el significado correcto. Como tú dices, me rompiste el corazón. Eso quiere decir que la persona ha llegado a romper el órgano del corazón como cualquier objeto. Si alguien dice, por ejemplo, tiene unos dulces delante tuyo, un burfi, y tú le dices, por favor, rompe este burfi y dame la mitad. Tú entiendes lo que quiere decir romper, pero si dices, me rompí el corazón, ahí la palabra romper tiene el mismo significado como romper el dulce. No. Entonces cuando decimos, me rompiste el corazón, el significado primario debemos abandonarlo y tomar el significado lakshanika. El significado de los shastras no siempre es el significado primario. Cuando nos comunicamos todo el tiempo, no siempre usamos el significado primario de las palabras. Si yo, por ejemplo, digo, mi corazón se ha convertido como un jardín, ¿quiere decir que el corazón realmente se convirtió en un jardín? No. Entonces, el tercer significado se llama Vyangyartha. Vyangyartha. Entonces, en Lakshanikartha hay una corrección. Y en Vyanga quiere decir como que se habla sarcásticamente, o sea, es una broma. Aquí esto no quiere decir exactamente eso. Vyangya, el significado Vyangya quiere decir que ese significado viene completamente afuera de la palabra y no se puede entender si vemos la palabra sola. Pero la gente inteligente y sabia entiende la situación y de acuerdo a esa situación sacan el significado. Vyanga es lleno de significado y una declaración de Vyanga, gracias a esto, una declaración tiene diferentes significados. Por ejemplo, una declaración puede tener varios significados simultáneamente, como en los Upanishads. Hay una historia así, que los seres humanos, los semidioses, o los seres divinos los demonios llegaron a ver a Bhagavan. Entonces Bhagavan dijo, dan. Alguien dijo, se debe dar caridad. A otro dice, otro se debe dar misericordia. Entonces, de acuerdo a la situación de cada uno, se deriva el significado. Entonces, imagínense que es la tarde, ustedes están sentados y alguien está diciendo, el sol se va a poner. Si eres un pujari, el significado que vas a tener es, debo ir a hacer la puya. Si vas a trabajar, entonces el significado es, el día de trabajo está terminando, debo volver a casa, por ejemplo. Si alguien es un ladrón, el ladrón va a decir, ahora llega el momento de trabajar, porque el sol se está poniendo. Entonces, en la declaración no existe ninguno de estos significados, simplemente está diciendo el sol se va a poner. No está diciendo que el pujari debe ir a hacer la puya o que la esposa no debe pensar, debo ir a cocinar. No. Alguien en el Goshala no va a pensar, digamos, tengo que darle comida a las vacas. Eso no está directamente en la declaración, pero el significado se deriva directamente de la situación. Pero el significado no está en ningún lugar en esa declaración. Eso es simplemente un indicador, es un indicativo, es un significado indicativo. Entonces, Kavya, los poetas, o lo que conocemos popularmente como los poetas tienen diferentes significados. En sánscrito tenemos Kavya, los poetas.
La poesía tiene diferentes significados que están allí, pero los grandes poetas son aquellos que pueden sacarle el máximo vyanga, el máximo significado. Aquellos poetas que describen un significado primario se consideran poeta inútil. ¿Qué tipo de poeta puede ser ese? Entonces, por eso se debe entender que cuando estudiamos el Shastra tenemos que ver que el hablante, ¿por qué está haciendo esta declaración? Y a través de esta declaración, que es exactamente lo que el hablante quiere decir, qué es lo que quiere indicar en términos de mukhya o la declaración directa o inmediata, secundaria o poética. Entonces, aquellos que no pueden extender este sistema o aquellos que no entienden este sistema son engañados por el Shastra mismo. Entonces, en relación al Shastra, quisiera completar este tema. Y ahora vamos al tema principal. Hasta ahora solo he estado delineando el contexto y ahora vamos a entrar en lo que es el Bhagavad Gita. La primera pregunta que saldría, especialmente para la juventud de hoy, es ¿por qué debo estudiar el Gita? ¿Por qué no estudio el periódico, por ejemplo? Entonces, el Gita es un libro súper viejo, ¿por qué debería estudiar esto? Esto es importante entenderlo, ¿por qué debemos estudiar el Gita? Porque Prayojanam Vivartate. Porque una persona de baja inteligencia no quiere hacer una acción a través de la cual no va a alcanzar el éxito o completar. Inclusive si esa persona está haciendo algo, lo está haciendo porque quiere obtener el éxito de algo. Entonces el Gita es aquello que te otorga el éxito en lo que sea que estés haciendo. Entonces esta pregunta puede salir en nuestra mente, pero es importantísimo entender este punto. El primer punto es que todo el mundo tiene deseos. Cada persona tiene algún deseo. No existe una persona en este mundo que no tenga ningún deseo. Entonces, si hay alguien que tenga el deseo, esa persona va a tener que hacer algo en orden de llenar ese deseo o de, digamos, un deseo puede ser lleno a través de muchas formas. Entonces, para cumplir los deseos debemos tomar decisiones en nuestra vida. Las decisiones y el acto de tomar decisiones es un tópico extremadamente importante en nuestra vida, porque nuestra vida depende primordialmente de las decisiones. Si tomamos una decisión incorrecta, ¿vamos a llegar a algún otro lugar? Es como cuando tenemos que ir a Delhi, por ejemplo, tenemos un destino. Hay varios caminos para llegar a Delhi. Pero si ahora cogemos el camino incorrecto, vamos a llegar a cualquier otro lugar. En lugar de llegar a Delhi, vamos a llegar a Agra, por ejemplo. Y si llegamos a Agra, que no se suponía que debíamos venir aquí, llegamos allá y decimos, ¿qué hago aquí? Todo nuestro tiempo y energía se va a perder. Y es la razón principal por la cual en orden de tomar decisiones correctas y el acto de tomar decisiones que es extremadamente importante en nuestra vida, la gente sabia es aquella que toma decisiones correctas en tiempo correcto. Las personas exitosas son aquellas que toman decisiones correctas en el tiempo correcto. Aquellos que no toman decisiones correctas en el tiempo correcto, ellos se mantienen siempre como perdedores. Y las decisiones se toman a través de nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia es una máquina tremenda con la cual podemos o nacemos naturalmente. Pero en orden de tomar decisiones, con nuestra inteligencia necesitamos sabiduría y conocimiento.
Cualquier decisión que tomemos, la tomamos a través de nuestra experiencia primordial o lo que sea que hayamos escuchado a través de ver o escuchar. Inclusive si no hemos tenido experiencia sobre eso, tomamos decisiones en base de nuestro conocimiento primario, basados en nuestro conocimiento primario. El componente principal en la toma de decisiones es nuestro conocimiento. Y por eso nuestras decisiones son influenciadas a través de nuestros samskaras y nuestros deseos, las impresiones en nuestro corazón. Pero si no tenemos ningún conocimiento, por ejemplo, de cómo llegar a Delhi, ¿cómo vamos a entender cómo debemos ir? Para la decisión correcta necesitamos el conocimiento correcto, por eso debemos obtener conocimiento. Entonces del Gita tenemos este conocimiento. ¿Qué tipo de dificultad tenemos en nuestra vida? Vamos a encontrar la descripción de eso en el Gita. El Gita no es algo que Dios habló hace 5.000 años, no es algo así. El Gita es algo que está pasando en nuestra vida ahora mismo. El Gita es un libro vivo. En cada persona existe el Gita, porque cada persona tiene que pelear una guerra en su vida. Si nosotros queremos cumplir con nuestros deseos, debemos pelear esta pelea en nuestra vida. No existe una avenida gigante a la que vamos directo sin obstáculos para nuestra meta. Que nadie nos va a hacer problemas, no es nada parecido. Van a haber muchísimos problemas. No existe ese tipo de avenida en donde no tenemos ningún problema. Entonces, tenemos diferentes tipos de problemas como adiátmica o adibáutica o los problemas que son creados por otras personas. Las personas que viven cerca también nos crean problemas, se vuelven envidiosos de nosotros, inclusive nuestros miembros de familia. Nuestros miembros de la familia nos van a hacer problemas en nuestra vida para que no seamos exitosos. Y este es el problema principal en la vida humana, estar envidiosos de otros. Lo que vemos también es como, por ejemplo, la inundación o las calamidades naturales en nuestra vida. Vemos que la inundación tiene un montón de influencias, los hospitales quedan inundados y todo eso. Esas son las calamidades naturales. Tenemos principalmente 3 tipos de problemas en nuestra vida: las que vienen de nuestro cuerpo, las que vienen de la gente que tenemos alrededor o las diferentes entidades vivientes, animales, etcétera, y las calamidades naturales, la naturaleza material creando materiales. Y tenemos que lidiar con esos 3. ¿Cómo lidiamos con esos 3? De eso lo aprendemos del Bhagavad Gita. Entonces, el Bhagavad Gita es algo como el Parakya Bhasha, como analogías, cómo lidiar con problemas en nuestra vida. Por eso tenemos primordialmente 2 deseos, aunque tengamos muchos, de hecho. Si los analizamos, al final vamos a finalizar con solamente 2 deseos. Es por eso que es muy importante entender el Gita, porque en el Bhagavad Gita Bhagavan dice que nosotros queremos felicidad y queremos abolir la miseria. Entonces, primordialmente tenemos estos deseos, nada más. Cualquier trabajo que nosotros hagamos, ¿lo estamos haciendo para tener felicidad o lo estamos haciendo para liberarnos de la miseria? Entonces, el ser humano trabaja bajo estas 2 únicamente. Como que la canción anda en 2 pistas. De manera similar, esto anda en 2 pistas diferentes, como que nuestro tren se está moviendo, ya sea que queramos adquirir felicidad o que queramos abolir la miseria. Entonces el Gita nos enseña cómo lidiar con ambos, porque cada una de las personas que conocemos está implicado en alguno de estos 2. Cómo tener felicidad, que no obtiene de esta manera,
y si no, obtiene miseria y se ve implicado en la miseria. Cada persona trabaja para tener felicidad, y ya sea que tenga un poquito de felicidad, como algunas veces, o ya sea que tenga una gran felicidad, al final la miseria viene siempre después de ellos. ¿Por qué tenemos miseria y no siempre felicidad? Eso es lo que nos enseña el Gita. Cómo alcanzar ese estado en el que siempre estamos felices y nunca nos volvemos miserables. Eso es lo que el Gita nos enseña. ¿Quién va a ser esta persona que no le gustaría entonces estudiar el Gita? ¿Quién diría, yo no quiero ser feliz? ¿Quién dice, no, yo quiero la miseria? Si estamos listos para adquirir una felicidad permanente y abolir la miseria, entonces hay que aprender el Gita, y eso es lo que el Gita enseña. तो वही तो गीता सिखा रही है आपको, बिल्कुल यही सिखा रही है। बाह्य स्पर्श सशक्त आत्मा, El Gita dice Sukham Akshaya Ashnute, lo que quiere decir ese tipo de felicidad que es Akshaya, que nunca se deteriora y que no se va a destruir nunca, que nunca cae. Ese tipo de felicidad lo podemos obtener a través del Gita, y es por eso que debemos estudiar el Gita. No porque sea hindú debo estudiar el Gita. Seas hindú o lo que sea, eres un ser humano. Cuando Dios habló el Gita, Bhagavan habló el Gita, no habla musulmanes, cristianos, solo seres humanos, y todos eran Sanatan, porque todas las jivas son Sanatan. Si tenemos un conocimiento incorrecto, este es un proceso científico, un flujo, el que vamos a ver acá. Si tenemos un conocimiento incorrecto, vamos a tener un deseo incorrecto, por ende vamos a hacer una decisión incorrecta. Si tomamos una decisión incorrecta, el cuarto paso es hacer una acción incorrecta, y si hacemos una acción incorrecta, el siguiente paso vamos a tener el resultado incorrecto, y finalmente vamos a tener miseria. Esta es la razón por la cual tenemos miseria, aunque no queramos. ¿Por qué vemos miseria? Porque no tenemos conocimiento en medio y tomamos decisiones basadas en ignorancia y pensamos, oh, estoy tomando la decisión correcta. Entonces una persona joven puede pensar, si me caso con ella o con él, ¿voy a ser feliz? Y después de eso, ¿qué pasa? Por eso es la gran mayoría de películas indias que vemos, después del matrimonio se acaba la película. Porque después de eso, la historia que va a pasar es la realidad. Y eso es lo que no quieren mostrar. ¿Quién va a venir a ver eso? Ahí la imaginación se vuelve hermosa solamente antes del matrimonio. Todos los instrumentos que tocan antes del matrimonio, y la gente se va del cinema después de que se casan, porque ahora la gente va a ver, uy, ahora voy a ver lo que pasa en mi familia también aquí. Entonces, este flujo pasa en la vida de todos, y la razón primordial para eso es el conocimiento incorrecto. Mientras estemos allí y no obtengamos el conocimiento correcto, तो जब तक हम उस ज्ञान को सही नहीं करेंगे, तब तक हम इसी समस्या में पड़े रहेंगे। ये क्या है, वही स्लाइड 2 बार लगा दी। Entonces, la segunda fórmula que vamos a ver acá es que si tenemos el conocimiento correcto, tenemos el deseo correcto, vamos a tomar la decisión correcta, y por ende vamos a tomar la acción correcta. Por eso tenemos el resultado correcto, y por ende tenemos felicidad. आपने अगर ढोकला कभी खाया नहीं, ढोकला देखा नहीं, ढोकला के बारे में सुना नहीं, तो आप क्या ढोकला की इच्छा कर सकते हैं कि यार आज तो ढोकला खाना चाहिए? नहीं कर सकते ना। Entonces nuestros deseos se levantan de acuerdo a nuestro conocimiento, y de acuerdo a ese conocimiento, de acuerdo a ese deseo, tomamos decisiones, y de acuerdo a esas acciones tenemos un resultado. Por eso debemos ir a la fuente original. La gente simplemente se atora en algún lugar en la mitad del proceso.
यही मत Y लो। ellos piensan, पहले तो लोग si विचार cambio नहीं esto करते और धुन में o si चले arreglo जाते हैं। esto va a इससे tener नहीं हुआ, resultado ये कर देते हैं, correcto. इससे नहीं हुआ, ये कर Pero lo que ha देते हैं, इससे नहीं requerido हुआ। arrancar o empezar con el conocimiento correcto, entonces ahí todo va a caer en su lugar, todo va a estar en su सबसे lugar. पहले ठीक ज्ञान प्राप्त करो। Entonces, a través de conocimiento, no me refiero al conocimiento que es impartido en la escuela o en la universidad. Me refiero acerca del conocimiento sobre nuestro deseo, nuestro ego, nuestro karma, que cómo nos influencia, qué tipo de deseos tenemos, cómo somos influenciados. Este conocimiento es el que podemos tener a través de nuestro Shastra y primordialmente del Bhagavad Gita. De una manera muy corta y sistemática, el Gita explica todo esto. Y esa es la razón primordial por la cual debemos estudiar el Gita. Vamos a ser beneficiados directamente por esto, porque todos nosotros queremos ser felices. Por eso debemos estudiar el Gita. Nuestra vida es una batalla, como lo había dicho anteriormente. No existe nadie que haya nacido pero no tenga que pelear una pelea. Si hayas nacido en una familia rica, clase media o pobre, lo que sea, vas a tener que pelear. Y el ser humano significa problemas únicamente. El que no ve problemas en su vida siempre se mantiene como un tonto. Entonces, por eso debemos encontrar problemas con nuestra mente, con nuestro cuerpo y por ende todo el mundo, al menos todo el mundo va a tener problemas con su mente. Inclusive si alguien tiene todo tipo de confort o facilidades, alguien tiene que pelear con su propia mente, como en el Gita. El Gita está diciendo, nuestra mente es nuestro amigo y nuestro enemigo. Nuestra mente nos va a mantener en paz, nos va a llenar con deseos todo el tiempo. मेरा एक वाक्य है मैं जो प्राय बोलता हूँ कि मन को जब तक शांति नहीं होती जब तक Entonces yo digo regularmente, suponte que tú tienes un deseo y que vas a llenar todos esos deseos de manera inmediata, entonces tu mente va a tener un nuevo deseo. No vas a decir, oh, ahora mis viejos deseos ya quedaron llenos y ya no tengo más deseos. La mente te va a llenar de deseos de nuevo. Entonces, por eso nuestra paz se ve perturbada. Entonces, el ser humano siempre se está generando perturbación a sí mismo. Y en orden de a resolver esa perturbación, pensamos, esto pasó y generamos soluciones. Pero el problema no está en el problema está en la mente. Debemos entender la mente y por eso debemos entender la psicología es extremadamente importante, porque estamos sentados en este cuerpo, como cuando estamos manejando un carro y no tenemos control sobre eso, y el carro se mueve por sí mismo, no hay conductor, eso es muy peligroso. De manera similar, tenemos la mente y la mente va de aquí para allá, como en un pueblo. Cuando estamos sentados en una casa y la oveja o la cabra está ahí, y si tú las dejas en cualquier lugar, en una montaña o lo que sea, la cabra va a volver a su casa de nuevo en la noche. Entonces nuestra mente es así, como un camello, va a mantenerse caminando, vuelve a la misma naturaleza. Por eso la raíz charat quiere decir como golpear, como comer, perdón, como decimos la vaca está comiendo, y char también quiere decir caminar. Por eso charana quiere decir en sánscrito caminar o acharana. Entonces el ser humano se va a mantener siempre caminando, inclusive si nos acostamos en la calle. Si nos acostamos en la cama en la noche, la mente sigue caminando, la mente no nos va a dejar dormir de manera pacífica. Está continuamente en movimiento.
cómo controlar esta mente particular. Esto es exactamente lo que el Gita nos enseña y la ciencia moderna no nos lo enseña. Por eso debemos aprender el Gita. Las dificultades y los obstáculos que vemos en nuestra vida, cómo lidiar con ellas, cómo sobreponernos a esos problemas. Por eso nuestra vida es una pelea, es una batalla, y la batalla se da en varios niveles, y eso lo vamos a discutir más adelante. Tenemos peleas en el campo físico, en el campo mental, en un nivel social, relacionada con la religión, con la política, con las finanzas. Tenemos una pelea con nuestro jefe, por ejemplo, con miembros de la familia, con la esposa. Entonces, la pelea es en varios niveles. Cómo lidiamos con eso, cómo ganamos en esta pelea en particular. Eso es exactamente lo que debemos aprender del Gita. Por eso el Gita empieza con esto. Arjuna, que se sienta en la carroza, y Bhagavan quien la está moviendo. Eso quiere decir, nuestro cuerpo es una carroza. Los sentidos y los caballos son como los sentidos. Ahora, si hacemos a la mente el conductor, vamos a estar en problemas. Y si hacemos a Dios el chofer, vamos a ser exitosos. Volver a Bhagavan el chofer quiere decir aprender el Gita. Entonces ya Bhagavan le está dando instrucciones a Arjuna. Si aprendemos esto, basados en nuestra vida, de acuerdo al sistema del Gita, vamos a ser exitosos como Arjuna. Por eso es que el Gita es esencial. Por eso, como les decía, el Gita no es un libro muerto, es un libro vivo. Y podemos volvernos de manera exitosa con el Gita en nuestra vida, alcanzar el éxito. Entonces, ya hablé esto previamente. Tenemos un nivel físico en nuestra vida, uno mental. Tenemos una guerra mental, una guerra física. Eso lo tenemos en la familia, en las instituciones religiosas. Una guerra basada en género, por ejemplo, ahora. Una guerra entre países. Hay diferentes niveles, claramente, en la que la guerra está andando. En nuestro cuerpo hay bacterias, continuamente la bacteria es asesinada. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una pelea interna. Entonces, empezando desde el cuerpo hasta cualquier otro nivel más elevado, siempre hay una guerra. ¿Cómo podemos ganar esta batalla? Eso es lo que el Gita nos está enseñando. El Gita está hablando en cada nivel, inclusive a un nivel físico. El Gita nos va a enseñar qué debemos comer, cómo dormir, cómo debemos lidiar en la sociedad. Si tenemos una pelea, cómo debemos lidiar con esto, pero esto debemos entenderlo. Ahora, las batallas de las cuales estoy hablando y he hablado hasta ahora, eso no lo vas a ver nunca en el Gita de manera directa. Por eso te decía, hay 3 tipos de Vashyas en el Shastra. Entonces, si entendemos este sistema del Shastra, podemos entonces obtener el conocimiento. Entonces, el conocimiento del Shastra viene en el Sutra. Como el Vedanta Sutra dice, Atato Brahma Jigyasa. Podemos estudiar muchos comentarios de Sankaracharya, Ramanujacharya. De un pequeño sutra se han hecho semejantes comentarios tan extensos. Por eso cuando Bhagavan habla, él habla de una manera muy rápida, pero porque su conocimiento es extremadamente profundo. Si deliberamos sobre ese conocimiento, podemos aprender algo. Por eso les pido que hagan preguntas que están relacionadas a la clase. Las preguntas que no son relacionadas a esta clase las haremos o las discutiremos en otras sesiones. Si hay alguna pregunta relacionada a la clase de hoy, por favor, háganlas. बाबा जी, हमारे जो कार्य हैं या कर्म हैं
Entonces aquí él pregunta cuál es la base de nuestra acción. Como yo decía, dice Babaji, es basado en el deseo y el deseo en el conocimiento. ¿Quieres venir a Brindavan? Mi pregunta sería, nuestro karma viene de Anadi, debe establecerse de acuerdo a nuestros deseos, y nuestros deseos no tienen principio. Entonces lo que estamos haciendo es de acuerdo a nuestros vasanas y conocimiento. Entonces la respuesta, tenemos pequeñas impresiones en nuestro corazón y eso es solo de acuerdo a nuestro conocimiento, obviamente. Tenemos billones de impresiones. वो नहीं होंगी अभी, तो ज्ञान के अनुसार होती है। और किसी का कोई प्रश्न? सुविधि जैन। La pregunta aquí es, mira, yo soy un estudiante. ¿Cómo un estudiante puede relacionarse con el Gita, por ejemplo? Yo estoy estudiando en Delhi, en IES, y debo estudiar por 12 horas y no tengo satisfacción en mi cuerpo, tengo que gastar tanto dinero tanto dinero en mis estudios, y cuando termino de estudiar me siento absolutamente miserable, que me siento mal. Entonces, como te decía, este tema va a venir del Gita y Bhagavan va a explicar esto. Yo estaba discutiendo acerca de la mente únicamente, pero es una propiedad de la mente. Entonces Arjuna hizo esta pregunta a Bhagavan, que la mente es muy inestable. Entonces Bhagavan va a explicar cómo es que debes practicar el control de la mente. Como por ejemplo tenemos un caballo. Si dejas simplemente un caballo sin entrenamiento, un toro sin entrenamiento, como solíamos hacer en la agricultura, el toro debe ser entrenado. Ahora inclusive hasta los perros se deben entrenar. Si el perro crece y no es entrenado, sin eso el perro no va a aprender de manera similar nuestra mente. Si no la entrenamos, va a mantenerse corriendo aquí y allá, de acuerdo a las impresiones que tenga internamente. Por ejemplo, cuando meditamos, por ejemplo, tener nuestra japa, तरीका जो है मंत्र जप है, मेडिटेशन है, तो उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। रोज बैठ के थोड़ा जप करो। Sí, para obtener, la pregunta era, ¿puede recomendar un mantra como que pueda cantar para hacer la japa? Bueno, ya debes saber del Hare Krishna Mahamantra para que puedas cantar. Al final tenemos que purificar la mente únicamente. Para eso hay una instrucción en el Gita. La mente de Arjuna estaba absolutamente perturbada y por esa razón únicamente le preguntó a Bhagavan. Entonces, para poder controlar tu mente, debes hacer japa, cantando de manera pacífica y recitando el mantra. Hay una cuestión en el chat, una pregunta en el chat. Cuando hablabas del infierno, ¿eso quiere decir que la visión del infierno no es así o que no existe? No, no quiere decir que el infierno no exista, que la descripción sea incorrecta. Eso quiere decir que hay unas declaraciones en el Shastra que no quieren significar eso que parece que está significando, sino que tiene un propósito, y es detenerte de hacer la acción incorrecta. Sí, en realidad el cielo y el infierno existen, pero el punto no son directamente como son descritos.
कि वो बिल्कुल Pero no exactly quiere ऐसा decir नहीं que है no जैसा existan. विवरण दिया जाता है, El cielo y el infierno. ¿Qué es el infierno? Sufrir. लेकिन ¿Y ऐसा qué भी es नहीं है कि वो Swarga? है नहीं। Swarga quiere decir tener felicidad. नरक और स्वर्ग क्या Ambos है? existen नरक का aquí. मतलब होता है दुख पाना, No es necesario que स्वर्ग का tengas que ir मतलब a होता है ningún सुख otro पाना। lugar. वो यहीं पर ही है इस जीवन में। Desde ese punto de vista, cuando dice, uff, mi vida se तो convirtió en जरूरी un नहीं कि आपको कहीं infierno, और जाना ese es पड़ेगा el दुख infierno पाने के लिए। नरक únicamente. कहीं Y ese es पे el ना करे, ये objetivo, तो नरक का जीवन जी रहा है, entender और कोई कहता है अरे ये इसके लिए तो यहीं स्वर्ग el है। propósito del sastra. तो वास्तव ¿Qué es lo que el उद्देश्य sastra ये nos है। quiere तो हमें शास्त्र का enseñar? तात्पर्य समझना है। मूल बात ये है जिसको मैं बोल रहा था। महेश जी, बोलिए। कृपया अनम्यूट करें। महेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। Babaji, tú decías que uno debe enfocar la mente en Krishna. ¿Cómo puede hacerlo uno fácil y rápidamente? A través de la yapa. Canta la yapa, el mantra. En el Gita, Bhagavan está diciendo que existe varios tipos de yagyas. Y el yagya más fácil, no tienes que emprender un fuego o tomar ningún otro ingrediente. Si tú cantas perfecto o no. Simplemente canta, pero debes entonces cantar involucrando tu mente. Es como las actividades primordiales de calentar u otras, no las puedes tomar de nadie más, debes hacerlas. De manera similar, para hacer la yapa simplemente tienes que hacerla. Como cuando la gente dice, por favor, danos las bendiciones. ¿Qué bendiciones? La bendición aquí sería la instrucción. Aquí está la bendición, aplícala en tu vida. Si no sigues la instrucción, no hay ninguna bendición y ninguna misericordia tampoco. Estas son las historias, esto pasó y tuve esta bendición. Eso también pasa, es real, pero el asunto real es que tienes que tú hacer el trabajo también. ¿Por qué Bhagavan va a estar en una carroza dándole instrucciones a Arjuna, diciéndole recuérdame y pelea la guerra? Podemos haber tomado la mano de él y decirle, uy, Arjuna, decirle a él, dame una bendición. Sí, pero eso no es lo que él quiere enseñar, esa es la pereza que tenemos, que, uy, no, yo no quiero hacer nada. Pero Bhagavan nos está dando manos. El hombre, de hecho, camina en dos pies. Entonces, tener manos quiere decir hacer acciones. Purushartha. महेश जी, Ok. ¿Alguien más? Súper. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Okay. Entonces ahora vamos a recitar los versos al final. Vamos a recitarlo juntos. Doda Gopalanandanaha Parto Vatso Suhirbhokta Dugdam Gritam Megamaham Ekam Shastra Bhatkim Gitam Dugdham Gita Amritam Mahat Ekam Shastram Devaki Putra Gitam
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। धन्यवाद। वो पहला वाला श्लोक हमसे था जो ठाकुर जी गैया को धो रही है वो गैया वो गीता महात्म्य।